Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mufti. Como siempre, un abrazo, un saludo para todos. En el día de hoy traigo un video corto. Vamos a analizar qué está ocurriendo con Bitcoin. Voy a ver algunos indicadores que me están dando algunas pistas de lo que podría ser Bitcoin en las próximas horas o en los próximos días. Vamos a revisar esto. Vamos a ver si Bitcoin podría tener un pequeño impulso todavía por delante antes de hacer alguna corrección. ¿Qué indicadores podrían darnos alguna señal de que viene esa corrección o también alguna señal de cuándo empieza quizás a mejorar el panorama para las altcoins? Así que no siendo más, amigos, ¡empecemos! Ok, aquí estoy en el market cap y como pueden ver ustedes, las altcoins han sufrido muchísimo, pero muchísimo el día de hoy, y en estos días últimamente venimos una gran caída. Caso de BAT, ni se diga, ADA, etcétera, etcétera. Vemos como muchas de estas altcoins han visto su movimiento bastante reducido por la dominancia también que crece a medida que aumenta de valor Bitcoin. Vamos a revisar entonces qué está ocurriendo, pero si nosotros vamos aquí al market cap rápidamente, seguimos con un buen volumen por encima de los 40 mil millones, 47 mil para ser exactos, y Bitcoin, el market cap general está en 187 mil millones de dólares, por encima de los 180 mil. Seguimos con buen volumen y con buen capital. Pero ¿qué pasa? Lo que está ocurriendo es que la dominancia de Bitcoin, y voy a ponerme aquí en este momento, voy a ver si puedo restaurar la gráfica a donde estaba todo el tiempo para que podamos ver en este momento. Lo que les quiero contar es que la dominancia de Bitcoin se mueve con mucha fuerza. Si nosotros vemos, veníamos del 50%, el 10% restante era de Ethereum y seguía con Bitcoin Cash el 2%, Litecoin 2.6%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que de más o menos el miércoles de marzo 18 viene subiendo con fuerza la dominancia de Bitcoin y se centra en este momento en 57%. Sigue con fuerza ese movimiento. Pero ¿qué pasa si yo tomo este periodo nada más? Y quiero que vayamos a ver una cosa. Cerca, atención a esto, cerca a los 62%, vemos ahí dos picos que se hacen en 62%. Este primero en noviembre 4 de 2017 y este segundo en diciembre de 2017. Esos dos picos se dan con la dominancia de Bitcoin llegando a los 60-62%. En este momento Bitcoin se acerca a ese punto, está en 57%. Yo tengo una teoría, obviamente basada también en dos cosas. Una, las transacciones por día de Bitcoin. Si nosotros vamos a la gráfica de transacciones por día de Bitcoin, vemos que hicimos un pico histórico, por cierto, no precio histórico máximo, pero es el segundo precio más, segundo punto de transacciones más alto que existe desde la historia de Bitcoin. El primero siendo el de 490 mil transacciones por un día, que se dio exactamente el 13 de diciembre de 2017. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos el 1 de mayo, tuvimos un pico de 452 mil transacciones, muy cerca a ese pico alto del 2017. Y vemos cómo cayeron nuevamente, estamos en 330 mil para el día exactamente 4 de mayo. Así que estamos en más o menos en esas cifras. Llegamos al punto alto y vemos lo que ocurrió en 2017 cuando llegamos a ese pico alto de transacciones por día. Las fees de Bitcoin, en cambio, y esto yo lo he hablado aquí en mi canal, siguen manteniendo muy buen precio. Se subieron un poco, sobrecargaron un poco la red, pero la diferencia es que este Bitcoin con respecto al del 2017 es muy distinto, porque tenemos a Segway, porque tenemos a Lightning, que están, digamos, mejorando las condiciones y apagando un poco la presión que hay en la red en este momento, de la saturación de la red. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en buen punto a nivel de fees, pero seguimos haciendo máximo de transacciones por día. Sigue aumentando la adopción de Bitcoin, sigue aumentando el uso de Bitcoin para transferencia de dinero, para transferencia de valor, inclusive para ventas por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos también comentado aquí. Entonces, como sigue la adopción, sigue bastante la presión en la red. ¿Qué pasa? Que si nos seguimos con las gráficas, podría haber una corrección en la dominancia de Bitcoin si llegáramos a esa zona que ya hemos estado en el pasado de 60-62%. Obviamente que ha venido muchas correcciones de Bitcoin sin llegar a esta zona, pero creo que por las condiciones y la similitud con la cantidad de transacciones por día, podríamos estar viendo alguna pista. Obviamente que esto es especulativo completamente de lo que podría ser Bitcoin. Entonces, si estoy en lo cierto y estamos en 57% de dominancia, podríamos todavía quizás tener otro impulso alcista. Me explico. Quizás ya hemos roto, el primer target lo teníamos en los 6.600, ¿de acuerdo? Estábamos aquí en los 6.000, perdón, en los 6.000, llegamos al primer target, rompemos los 6.000
y hace un pullback. Aquí vemos una vela de rechazo en gráficos de 4 horas en esta zona, desde los 5.990 intentó bajar el precio y hubo un rechazo. En este momento está teniendo nuevamente una frenada, digamos, en este soporte que se ha generado, en esta resistencia, perdón, de los 6.060, 6.070. Si yo pongo esto en gráficos un poco más pequeño, vamos a una hora para que se vea, vamos a ver que hay una especie de doble techo en este momento, así que todavía las condiciones pueden ser que Bitcoin retroceda en esta zona, pero ojo a lo que estoy diciendo, porque si seguimos con la teoría que tengo, y Bitcoin está encontrando aquí un soporte en los 6.000, es decir, ha hecho un pullback al soporte, todavía podría venir un movimiento alcista, en mi opinión, que llegase hasta esta franja, que es la siguiente resistencia importante, entre los 6.300 y los 6.400, que ahí está mi segundo target. Pero ¿qué pasa si Bitcoin llega hasta los 6.300, 6.400? Quizás podríamos tener una dominancia de Bitcoin en los 60%. Y podríamos llegar a esa zona donde históricamente, cuando la dominancia de Bitcoin llegó a esa cifra, empezó a buscar una corrección. Y si nosotros nos vamos a la fecha más o menos, estamos hablando de diciembre 14, de diciembre 15, lo vamos a buscar aquí en gráficos de un día. Vamos a buscar ese momento histórico de Bitcoin. Estamos más o menos en diciembre. Estamos aquí en diciembre 14. Aquí está, diciembre 6, diciembre 14. Diciembre aquí, bueno, 14 fue esta zona. Diciembre 16, 14, 15 y viene esta corrección de Bitcoin fuerte. Y la dominancia de Bitcoin también se da fuerte a la baja. Es decir, empiezan a crecer las altcoins. Entonces, podríamos estar ante una posibilidad, obviamente esto es especulativo, pero si Bitcoin muestra una señal alcista en este punto, porque la está mostrando, hacia el pullback a los 6.000, una fuerte resistencia que rompe y ahora se convierte en soporte y empieza a mostrar signos de querer romper ese techo, puede ser que vayamos a buscar los 6.400, 6.300, que es más o menos donde está mi target y este es mi análisis. Lo que quiero decir es que yo creo que podríamos dar este movimiento y si se da, llegar a esa dominancia en esa zona donde podría empezar la primera corrección de Bitcoin y sería un excelente punto seguir esto, porque si llegase a la dominancia a esa zona, podría ser el inicio de las season, de las altcoins, empezar a tener alguna recuperación, porque si nosotros nos vamos ahora mismo a ver, por ejemplo, el caso de BAT, y me permiten un momentico, yo les coloco la gráfica, es increíble lo que está pasando con BAT en las últimas horas. Voy a colocar inclusive en gráficos de un día, para que ustedes puedan apreciar con fuerza este movimiento bajista. Vemos cómo se encuentra en este momento llegando a los 4.500, que es una zona de soporte importante. Inclusive yo ahí tengo una orden de compra, pero lo que quiero decir con esto es que estamos ante la posibilidad de que todavía continúe un poquito más con fuerza la dominancia de Bitcoin, se dé este movimiento siguiente y entonces ahí, cuando lleguemos a los 60% en la dominancia, podríamos empezar a ver algún tipo de corrección importante en Bitcoin. Si la corrección no llegase como la estoy planteando, porque puede pasar que se dé la corrección en este momento, está haciendo este doble techo en esta zona, un buen objetivo. Yo no voy a entrar en este corto, lo digo ya, en mi análisis personal no creo que vale la pena entrar en este corto, aunque se puede dar. Creo que hasta que no rompa los 5.800 otra vez con confirmación, no me voy a buscar un corto, a buscar quizás la parte baja de ese canal que venía Bitcoin en movimiento. Voy a ponerme nuevamente en esa gráfica. Perdón, voy a volverla a colocar acá. Vamos a ver si nos podemos poner otra vez donde estaba esa gráfica. Y vemos cómo en este momento, inclusive mientras yo hablo, se está dando la ruptura del soporte de los 6.070. Y vemos que si nosotros hacemos la proyección de esta bandera que se dio en esta zona, podríamos decir que Bitcoin va a buscar los 6.800, donde está el R3 aproximadamente, también una fuerte zona de resistencia. Si nosotros vemos acá en este punto, vemos que en esa zona más o menos Bitcoin ha tenido una fuerte resistencia y tenemos que también la otra zona de resistencia está en los 7.200, 7.300. Entonces 6.800 es la proyección, digamos, de esta bandera, aunque yo me quedo con un Bitcoin llegando quizás hacia el segundo target entre los 6.300, 6.400 y entonces si la dominancia llega hasta el 60% podríamos ver unos puntos o algunas claves para empezar esa corrección de Bitcoin y también un inicio quizás de un movimiento alcista en las altcoins. Okay, espero que les haya gustado este video corto de análisis de Bitcoin. Así lo estoy viendo yo el día de hoy. Espero que les sea de ayuda. Si te gustó esta información, no olvides suscribirte al canal. Me gusta muchísimo cuando ustedes se suscriben. Es mi alegría también que le den like a los videos y no olviden comentar sus opiniones, alguna pregunta, lo pueden hacer y déjenmelo en la sección de comentarios. Un abrazo como siempre y me despido. Hasta la próxima.